La policía de Estados Unidos se enfrenta diariamente a escenas violentas y muchas veces utiliza sus uniformes como excusa para ejercer un poder desmedido. Pero ¿qué sucede cuando del otro lado se encuentra otro miembro de las fuerzas de seguridad? En esta oportunidad conoceremos dos historias con un condimento especial. Y es que el personal policial tendrá enfrente a exmiembros del ejército. Estos veteranos de guerra que se acostumbraron a matar o morir en un campo de batalla serán los responsables de dos sangrientos capítulos. En este nuevo video de Mundo Bélico, te invitamos a descubrir lo que hay detrás de estos impactantes casos, incluyendo el episodio de un marín que enfrentó a su propia esposa, y todo terminó de la peor manera posible. Jen was our friend, sister, colleague, but most importantly, she was part of our family. As we are present here today, remembering and honor Jen, a piece of us is gone, one that can never be replaced. Nuestra primera parada nos lleva a las vísperas de Navidad de 2012, en el estado de Wisconsin. Allí, Jennifer Sevena trabajaba como oficial de policía de Wauwatosa. Había ingresado a la fuerza hacía 2 años, y en aquella fecha decidió unirse a una patrulla voluntaria para contribuir con la seguridad de la comunidad durante las festividades. Era Nochebuena, y la mujer de 30 años realizaba la ruta programada con su vehículo cuando de repente se encontró con una escena inesperada. En una esquina sombría de la ciudad vio una cara conocida, pero la mirada de esta persona parecía la de un extraño. Se trataba de su esposo Benjamin, un ex marín de los Estados Unidos que la había estado siguiendo durante días. El sujeto había esperado algunas horas cerca del departamento de bomberos donde los oficiales solían tomar descansos, y cuando vio la patrulla de su pareja se abalanzó sobre ella. De repente, el silencio de las calles desoladas se quebró. Jennifer quiso sacar su pistola ante la imagen amenazante de su esposo desencajado, pero el ex militar fue más rápido. Abrió fuego, y no solo fue un solo disparo, sino 5 los que ejecutó sobre el rostro de la víctima. Benjamin Sevena escapó del lugar sin mirar atrás, y pasaron varias horas hasta que el hecho se descubrió. Eran alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando los oficiales fueron a revisar la posición de su compañera, la cual no respondía a las llamadas por radio. La espantosa escena de encontrarla sin vida fue una gran sorpresa que dejó al departamento de policía en estado de shock. 2 horas más tarde comenzaría la investigación, y fue a partir de un inesperado contacto telefónico. Era Benjamin Sevena preguntando por su esposa. Un sargento devolvió el llamado 5 minutos más tarde pidiendo al hombre que se acercara a la comisaría, porque Jennifer había estado implicada en un incidente. En paralelo, las autoridades comenzaron a trabajar en la búsqueda del asesino, y un video de vigilancia del área mostraba un vehículo que coincidía con el del ex marín en el momento del tiroteo. Los detectives decidieron registrar el hogar de la pareja y encontraron un arma que disparaba municiones idénticas a los casquillos de bala encontrados en la escena. También hallaron la pistola reglamentaria de Jennifer escondida en la casa. Mientras tanto, en la estación de policía, Benjamin Sevena mostró una actitud sospechosa cuando se le comunicó que su esposa había sido asesinada. Todas las pistas apuntaban a un mismo lugar, y el hombre fue detenido acusado de homicidio. Benjamin Sevena was brought in strapped to a wheelchair and his bond was set at $1 million. Investigators believe the 30-year-old stalked his wife for several days before shooting and killing. El sospechoso declaró que había sido quien le disparó a Jennifer, y de esa manera comenzó el camino hacia su juicio. Muchas cuestiones salieron a la luz, como el hecho de que la oficial de policía habló con un colega semanas antes de lo sucedido, y le dijo que su esposo había estado actuando de manera violenta con ella, poniendo un arma en su cabeza. Benjamin también declaró durante su testimonio que había tenido celos de otros hombres, pero eso fue desestimado cuando la defensa planteó que había otros motivos detrás del hecho. Diferentes documentos presentados detallaron que el crimen fue el resultado de un caso grave de estrés postraumático. A partir de esa información, se pudo conocer en profundidad parte de la violencia que el ex militar presenció e infligió mientras estuvo en Irak. Con 30 años, el acusado era un veterano de guerra con 2 incursiones en el mencionado país de Medio Oriente.
Sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y fue dado de baja con honores en 2005 después de sufrir graves lesiones en brazos y piernas en un ataque de mortero ese año. Entre las 10 condecoraciones que recibió se destacan un corazón púrpura, una medalla de buena conducta y una insignia de experto en rifles. Un currículum sorprendente para alguien que se encontraba en su posición. Asesino de una policía, que además era su esposa. De todas maneras, incluso el propio Cervena sabía que existía algo oscuro dentro de él. Y así lo compartía en un video realizado durante 2010 sobre su vida ligada a las fuerzas militares. Before I went in, I was pretty much like a hippie. I was very laid back, but the anger was there. It was just very hidden. And then when I went to the Marine Corps, they really taught me how to centralize the anger. After my training, it definitely amplified, so it got worse. Lo vivido en Irak marcó el destino del veterano. Finalmente, entre los documentos presentados durante el juicio, el hombre contó sus motivos. Presuntamente, el ex marín tenía pesadillas por sus 68 muertes confirmadas en el extranjero y cayó en una profunda depresión. Una semana antes del asesinato, había confesado a su esposa del deseo de suicidarse, a lo que Jennifer respondió que si eso pasaba, ella misma lo seguiría y se quitaría la vida. Benjamin Cervena aseguró que luego de esa conversación, y temiendo que aquel hecho le negara a su mujer el acceso al cielo, decidió matarla y luego dispararse a sí mismo. Según aclaró luego, esto último no se concretó porque el arma falló. Ese testimonio presentado ante el juez fue la solicitud final para que se lo considere como una persona que padece un trastorno mental, y estuvo acompañado por la petición de clemencia de los padres del ex militar. Our once smiling, happy jokester son has receded into the darkness of his mental wounds of war. Más allá de estas palabras, el juez fue claro en su mensaje y lo sentenció a prisión perpetua. I believe to a reasonable degree of medical certainty that the defendant, Benjamin Cervena, was not suffering from a mental disease or defect. La decisión de la justicia fue dejar a Cervena sin posibilidad de acceder a la libertad condicional en por lo menos 35 años. Llegó el momento de abandonar Wisconsin y viajar hacia California, más precisamente a la ciudad de Los Ángeles, donde los enfrentamientos entre policías y exmilitares tuvieron un nuevo capítulo. El 13 de junio de 2022, un oficial de la patrulla de caminos realizaba los controles habituales sobre el tránsito y decidió detener a un hombre que viajaba en un auto blanco por el distrito de Studio City. Si bien los detalles del encuentro nunca trascendieron, fue muy difícil evitar que el resultado final no llamara la atención. Es que minutos antes de las 8 de la noche de aquel día, el policía de 25 años fue baleado por el ocupante del vehículo, quien luego de apretar el gatillo escapó. Durante un forcejeo, el tirador resultó herido en su mano. No obstante, la víctima recibió la peor parte con un disparo en la cara que lo llevó de urgencia y un estado crítico al hospital. Luego del violento episodio, las autoridades rastrearon el automóvil color blanco hasta llegar a un complejo de apartamentos en el distrito de Van Nuys. Allí, un equipo SWAT y otros agentes registraron el edificio utilizando granadas aturdidoras para irrumpir en un apartamento asociado a Peshmerga Niraj Khosrowabadi. Ese hombre de 33 años era un ex miembro de la Marina de Estados Unidos y se había convertido en el principal sospechoso del ataque. Habían llegado hasta el lugar gracias al número de placa del vehículo, pero el presunto tirador había huido del domicilio y la tarea de las fuerzas se volvía más compleja. La policía decidió utilizar el recurso del escuadrón K-9. Se trata del uso de perros para ir detrás de un rastro, y en esta ocasión, la tarea recayó sobre un sabueso llamado Piper. Este detectó el olor del departamento y luego salió a la calle en busca de coincidencias. De manera sorprendente, el animal condujo a las autoridades hasta una tienda en un campamento cercano, que es utilizado por personas sin hogar. Allí se encontraba Khosrowabadi con sangre en su ropa y un arma de fuego. Esta vez no enfrentó a la policía, simplemente se entregó. Arrested, 33-year-old Peshmerga Khosrowabadi. CHP saying he is the military veteran accused of shooting a CHP officer during a traffic stop in Studio City.
Habían pasado apenas 12 horas del hecho cuando el agresor fue detenido, y a partir de ahí comenzaría la investigación más profunda del caso. La familia de Khosrowabadi intervino señalando que el hombre era un veterano del Cuerpo de Marines que había luchado en Afganistán y sufría de trastorno de estrés postraumático. Como aliciente, 2 días antes del episodio, un sargento de la fuerza con el que era cercano se había suicidado, un hecho que alteró al ex militar. Según las declaraciones del acusado, se dirigía a entregar juguetes a un primo con autismo cuando fue detenido por el oficial baleado. Y si bien no hubo justificación para los actos que siguieron al encuentro con el policía, nuevamente sus allegados solicitaron ayuda por su condición de salud mental. I think it's important that we shed light on the situation because mental health is a big issue. Un testigo que participó de la investigación aseguró que Khosrowabadi había pasado la noche en el campamento para indigentes, diciendo que quería suicidarse o presionar a la policía para que lo matara. Más allá de aquel deseo, el ex marín terminó en prisión bajo la figura de intento de asesinato, mientras que el oficial herido logró sobrevivir. Sin lugar a dudas, tanto este caso como el de Benjamin Sevena muestran cómo las cicatrices invisibles de la guerra han dejado una marca indeleble en el interior de estas personas, alterando irrevocablemente la percepción sobre el mundo que los rodea. En ambos se destaca la necesidad urgente de un mayor apoyo y comprensión para los veteranos de guerra, que luchan contra el trauma y la desesperación que los consume desde su regreso del campo de batalla. Mientras la oscuridad siga estando ahí, el costo humano de la violencia seguirá siendo muy caro. En las agitadas calles de Brasil, las fuerzas policiales se ven arrastradas a enfrentamientos que, en muchas ocasiones, los llevan más allá de sus propios límites. Es que para detener a la delincuencia, hay que correr a su misma velocidad. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, a través de impactantes imágenes captadas en video, nos sumergiremos en 4 enfrentamientos brutales entre policías brasileños y delincuentes. Desde frenéticas persecuciones por las favelas más peligrosas de la región, hasta escapadas en motocicletas robadas que llegaron demasiado lejos. ¿Qué ocurrió en esos instantes donde todo pendía de un hilo? Prepárate para descubrirlo. El primer caso se desarrolla en una avenida poco transitada, más precisamente en Itaquera, un distrito de la ciudad de Sao Paulo. Este escenario cotidiano pronto se transformaría en una pista de carreras. Todo comienza cuando 2 oficiales motorizados detectan una motocicleta que despierta sus sospechas. Desde el inicio, hay una tensión en el aire. Algo intangible que alerta a los agentes. El vehículo se mueve de manera errática. De repente, llamativamente, se echa a la fuga. Los policías logran acercarse nuevamente al sospechoso. Con luces intermitentes y señales claras, los oficiales le indican que debe detenerse. Pero el delincuente no muestra intención de querer acatar la orden. La persecución en plena vía pública se transforma en una situación crítica. Cualquier mala maniobra podría poner en riesgo a algún civil inocente o causar un terrible accidente. Los oficiales saben que detener al sospechoso es urgente, pero este, en un claro e impertinente intento por burlar a la ley, acelera. El sonido de las sirenas retumba con fuerza en las calles.
el eco de la persecución llena el aire de tensión. El oficial que graba todo con su cámara corporal tiene la vista fija en su compañero, cuyos reflejos, afinados por años de entrenamiento, lo empujan a lanzarse hacia la motocicleta del sospechoso, recortando la distancia entre ellos con cada giro. La velocidad de la persecución se incrementa. El hombre delante de ellos maniobra con una destreza que parece más allá de lo común, sorteando obstáculos con una precisión alarmante. A pesar de la desventaja, los oficiales mantienen la concentración intacta. Saben que la oportunidad de atraparlo llegará. Solo tienen que estar listos para aprovecharla en el momento justo. La persecución alcanza su clímax cuando, en un giro inesperado, el sospechoso pierde el control de la motocicleta. Pero su frenética huida no se detiene. Se levanta y corre con todas sus fuerzas del lugar, mientras es seguido de cerca por el rugir de las motos de los oficiales. ¡Para! ¡Para! ¡Copó! ¡Vivo champion! ¡Copó! La carrera del delincuente llega a su fin. Es reducido en el suelo por los oficiales. Mientras es sometido, un nuevo caos surge en el lugar que obliga a los uniformados a reaccionar rápidamente. Este curioso vecino, aprovechando el momento de confusión, intenta apoderarse de la motocicleta del sospechoso. Pero el oficial llega justo a tiempo para impedirlo. Pronto, arriban más refuerzos policiales al lugar, iluminando con destellos rojos y azules un escenario cargado de incertidumbre. Los agentes se despliegan con rapidez, asegurando la zona mientras observan con cautela cada movimiento a su alrededor. Aunque el sospechoso ha sido reducido, la tensión en el ambiente es palpable. Ahora, este hombre deberá enfrentarse a las autoridades y brindar las explicaciones correspondientes. Lo que es seguro es que, a partir de este hecho, lo pensará dos veces antes de tratar de eludir a la ley. El segundo caso nos lleva a una escapada frenética. Permanecemos en Itaquera, en las sombras de la noche brasileña. El 12 de octubre de 2023, dos figuras avanzan a toda velocidad en una motocicleta robada. Las luces de las farolas los iluminan mientras el rugido del motor rompe el silencio. Pero no están solos. Una sirena se enciende a lo lejos, cortando el aire como un presagio. Una persecución comienza. Los oficiales no les sacan los ojos de encima a los criminales. El ulular de la sirena crece mientras las calles se convierten en un escenario de peligro. Los delincuentes toman curvas cerradas con maniobras temerarias, buscando dejar atrás a sus perseguidores. En el horizonte, las luces rojas de un embotellamiento parecen una trampa ineludible. Sin otra opción, los fugitivos se sumergen entre los autos, serpenteando en un juego mortal entre los conductores sorprendidos. La tensión se eleva a cada segundo. Los oficiales, incansables, maniobran con precisión detrás de ellos. Las órdenes resonantes en portugués, amplificadas por los altavoces, se pierden en el caos. Los autos tocan bocinas, los peatones observan expectantes.
Pero el espectáculo nocturno no tiene tiempo para testigos. Sai! Sai! Los delincuentes logran evadir a los oficiales del embotellamiento con destreza, maniobrando ágilmente. La adrenalina corre por sus venas mientras sienten la fugaz sensación de libertad. Sin embargo, la persecución de los motorizados es implacable. Una sombra constante detrás de los ladrones, acercándose rápidamente. Los ladrones avanzan entre los vehículos, rodeados por el intimidante sonido de las sirenas. Tal vez por ese motivo, o por la gran cantidad de vehículos y peatones que disminuían sus posibilidades de maniobrar, los delincuentes llegan a una determinante conclusión. No hay escapatoria. Sai! 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 Deita! En cuestión de segundos, los dos delincuentes se enfrentan la fuerza de la ley, sabiendo que sus intentos de fuga fueron en vano. Este capítulo nocturno en las calles brasileñas termina de forma favorable. Los oficiales logran retener a los ladrones y llevarlos frente a las autoridades. Saben que han cumplido con su labor. Pero como siempre, queda mucho por hacer. El tercer caso se desarrolla en una de las favelas de Brasil, en la zona oeste de Sao Paulo. Un laberinto de calles estrechas, con viviendas apiladas unas sobre otras, donde la tensión está siempre presente. Los oficiales motorizados, tras recibir un reporte de un robo reciente, localizan a un hombre sospechoso al lado de una motocicleta que coincide con la descripción del vehículo sustraído. Al notar la presencia policial, el sujeto abandona apresuradamente la moto y emprende la huida a pie por los estrechos callejones. Vai abandonar, Billy! Vai abandonar! Correu! Correu! Tá indo pra cima! Deita no chão! Você vai... Deita no chão! La persecución comienza con adrenalina. Los policías maniobran con precisión entre las irregulares calles de la favela. El hombre corre desesperado, buscando refugio en el laberinto de pasajes. Sin embargo, las motocicletas lo siguen de cerca, sus motores rugiendo como una amenaza constante detrás de él. Cada giro que toma es contrarrestado por la agilidad de los oficiales que no ceden terreno. Oh, deita! Deita! Finalmente, tras un breve pero intenso despliegue, los policías logran interceptarlo. El sospechoso está en el suelo, jadeante y derrotado. Rápidamente, lo esposan. La tensión sigue siendo palpable. Con el rostro endurecido, uno de los oficiales comienza a interrogarlo. Su tono es agresivo. Busca quebrar el muro de silencio del detenido. Más allá de sus respuestas, los policías logran incautar la moto robada y eso es prueba suficiente para que el ladrón escurridizo pase un buen tiempo en prisión. El vehículo, ahora recuperado, es devuelto a su propietario. Las calles de las favelas vuelven a su ritmo cotidiano, pero el eco de la persecución y el arresto persisten, como un recordatorio de que, en esos estrechos pasajes, la justicia siempre está al acecho. El último caso se despliega en la avenida Mateo Bay, en Sao Paulo, en un escenario tenso y vibrante. Lo que te vamos a contar puede parecer una película de acción, pero es la cruda realidad que las fuerzas del orden en Brasil deben enfrentar cada día. El 4 de octubre de 2023,
En las sombras de la noche, bajo un cielo oscuro y sin estrellas, los policías localizan una moto robada hace pocos minutos. Sin dudarlo, se lanzan a una persecución que desafía los límites del miedo y la resistencia. El destello de las luces policiales rasga la oscuridad, acompañado por el aullido de sirenas que rompen el silencio. El hombre a bordo zigzaguea por las calles, desafiando a la ley con maniobras que desbordan audacia. Los policías lo siguen de cerca, mientras el rugido de los motores retumba entre las edificaciones. La persecución alcanza su clímax cuando el sospechoso se adentra en un barrio residencial, donde las calles angostas parecen diseñadas para engañar a los más audaces. Los pasajes, estrechos y laberínticos, se convierten en un verdadero campo de pruebas. El ladrón, con una destreza asombrosa, maniobra su moto con tal precisión que parece anticipar cada curva, cada obstáculo. Los policías, decididos a no perderlo, intentan seguirlo, pero el terreno les juega en contra. Las motocicletas, demasiado grandes y pesadas para esos angostos callejones, se ven forzadas a reducir la velocidad. La distancia entre ellos y el sospechoso comienza a crecer, y en la oscuridad de la noche, la amenaza de perderlo de vista se hace más real. La caza continúa en las sombras, con el misterio de su paradero creciendo con cada segundo. Los oficiales, frustrados pero aún determinados, avanzan con cautela, sus linternas iluminando las sombras que se alargan ante ellos. Pero el ladrón ya no está, como si el suelo mismo lo hubiera tragado, dejando solo el eco de sus pasos, que se desvanecían con cada segundo. El escurridizo ladrón ha conseguido su objetivo de escapar, pero su preciado botín, tal vez por precaución de que no siguieran su rastro, ha sido abandonado en un rincón sombrío del barrio, como un testigo mudo de la huida. A pesar de recuperar el vehículo robado, los policías no pueden evitar reprocharse por el escape del criminal. La moto, bajo el resplandor de las luces de la patrulla, parece un pequeño consuelo en medio de la frustración. La noche se cierra con un aire agridulce. Mientras regresan al cuartel, las sombras del barrio siguen guardando secretos. Y la sensación de haber estado tan cerca, pero tan lejos de atrapar al criminal, los acompaña todo el camino. Los 4 casos presentados son un recordatorio del peligro constante que enfrentan los policías brasileños en su lucha contra el crimen. Estos enfrentamientos, captados en video, no solo muestran la valentía y determinación de los agentes, sino también la brutalidad y complejidad de las situaciones a las que se enfrentan. Si bien cada incidente tuvo desenlaces diferentes, todos comparten un común denominador: la cruda realidad de una guerra urbana que cobra un alto precio tanto a las fuerzas del orden como a la sociedad en general. Así comienza una de las tantas persecuciones por las calles de Colombia, a toda velocidad. El criminal avanza furioso entre autos civiles. Piensa que en última instancia
su perseguidor pensará 2 veces antes de disparar. No obstante, su teoría no aplica en todas las circunstancias. Las cámaras corporales de policías y sistemas de seguridad han captado escenas que parecen sacadas de una película de acción. Huidas desenfrenadas, tiroteos en plena vía pública y enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre delincuentes y las autoridades. En este nuevo video de Mundo Bélico, exploraremos los casos más impactantes de persecuciones por las calles colombianas, donde el drama y la tragedia se mezclan con la lucha diaria por la justicia. Comencemos. Son las 9, tenemos la demostración progreso, el vehículo va en movimiento. Estamos en persecución sobre la Tintal. 5-4 en camino. Comenzamos con un operativo en las calles de Suba, Bogotá. Un hombre vio cómo su motocicleta, estacionada con candados y medidas de seguridad, desaparecía en segundos. Lo que el dueño no imaginaba es que aquella noche la policía llevaría adelante una de las persecuciones más dramáticas registradas por cámaras corporales. La alerta llegó al centro de monitoreo. La moto estaba en movimiento, saliendo rápidamente de Suba hacia el oeste de Bogotá. «Tenemos señal, va rumbo al barrio Roma», comunicaron los operadores. La tensión subía mientras en las pantallas se veían los movimientos del vehículo, que avanzaba a toda velocidad. De inmediato, notificaron a la Policía Nacional y desplegaron su unidad élite en motocicletas para interceptar al ladrón. El ladrón, confiado, avanzaba sin percatarse de que era monitoreado en tiempo real. El GPS reveló que pasó por una universidad pública y luego tomó rumbo hacia el Canal de las Américas. Como cazadores sigilosos, las motos policiales estaban a un paso de su presa. ¡Pare! ¡Tenga la moto! El maleante aceleró la moto a máxima velocidad. Ignoró por completo la advertencia del oficial, siguiendo un solo objetivo: alejarse lo más pronto posible de su perseguidor. El delincuente se perdió por el tráfico de la capital colombiana. Sin embargo, el uniformado no estaba dispuesto a dejarlo huir. Pisó el acelerador y la situación llegó a un pico de confusión, adrenalina y riesgo. Las calles angostas de Roma se convirtieron en un campo de batalla improvisado, con el delincuente poniendo en peligro a cualquiera que estuviera cerca. El equipo geolocalizado, en conjunto con la policía, se mantenía enfocado en recuperar el vehículo. Cuando el ladrón vio que no podía escapar, intentó una última jugada desesperada. El ladrón abandonó la motocicleta y se dio a la fuga. El uniformado en medio de la avenida se lanzó tras él. Sabía que no había tiempo que perder. El criminal se estaba perdiendo en la oscuridad de las calles colombianas. ¡Me tiró la moto! ¡Se me escapó! El uniformado no tardó en informar a la central la dirección en la que había huido el escurridizo ladrón. A pesar de los patrullajes inmediatos, no pudieron encontrarlo. Mientras tanto, la moto que había quedado tirada en medio de la calle fue revisada y asegurada por los especialistas. El dueño
que había llegado al lugar tras ser informado de la recuperación, no podía creer lo que veía. El afectado, visiblemente emocionado, agradeció al equipo que hizo posible la recuperación. Pensé que nunca la volvería a ver. Historias como esta resaltan la importancia de proteger los vehículos con dispositivos avanzados. En esta ocasión, la moto fue devuelta a su dueño, pero quedó claro que los amigos de lo ajeno siguen perfeccionando sus métodos criminales. Llegó el momento de pasar a nuestro siguiente caso, y para ello debemos trasladarnos a la ciudad de Cali. Es una calurosa noche del 3 de diciembre de 2022. Un conductor dejó estacionada su camioneta en una calle tranquila. Nunca imaginó que unos minutos de descuido bastaría para que delincuentes se la llevaran sin dejar rastro. Pero lo que estos ladrones no sabían era que el vehículo contaba con un sistema GPS avanzado, y lo que parecía el robo perfecto se transformó en una intensa persecución, que terminó con disparos y un impresionante choque. Central por 14 hizo la llamada, necesito ubicación interna. Los operadores, entrenados para estas situaciones, activaron inmediatamente el rastreo. En pocos minutos, el GPS reveló la ubicación exacta del vehículo. La señal mostraba que la camioneta se movía rápidamente hacia las afueras de la ciudad. El vehículo está en movimiento, posiblemente con varios ocupantes, informó el líder de la operación. El conductor no se las haría fácil y rápidamente escapó del lugar. Las unidades de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional, iniciaron una persecución. El ladrón, al notar que era seguido, aumentó la velocidad, tomando curvas cerradas y atravesando calles congestionadas para intentar perder a sus perseguidores. La camioneta robada esquivaba a otros vehículos y peatones, causando un caos total en su intento de escapar. Estamos siguiendo, toda la esquina, sigue, por favor. 58, comando, activé la camioneta. Finalmente, en un movimiento desesperado, el conductor del vehículo robado lanzó la camioneta contra una de las motos policiales, causando daños significativos. Los ocupantes del vehículo aprovecharon el impacto para intentar escapar a pie. Tranquilidad, comando, la camioneta se estrelló. Uno de los ladrones fue capturado de manera contundente por los oficiales y el equipo de seguridad, mientras que el segundo, aprovechando la confusión del momento, huyó desesperadamente hacia una zona residencial. Minutos después, un uniformado comenzó a inspeccionar el vehículo, descubriendo los estragos causados por la frenética y peligrosa huida. La camioneta estaba visiblemente dañada por múltiples choques, evidencia del brutal intento del delincuente por escapar a toda costa. Aunque el arma utilizada durante la persecución no fue encontrada, las autoridades confirmaron que la captura del sospechoso representaba un golpe clave contra la banda criminal, señalada como responsable de una serie de audaces robos en la ciudad. El propietario de la camioneta, aunque visiblemente afectado por los daños materiales, expresó su gratitud hacia las fuerzas policiales y el equipo de reacción, destacando su rápida y decidida intervención para evitar que su vehículo se perdiera para siempre. El siguiente caso nos lleva al día 4 de mayo de 2024, en las solitarias y estrechas calles del barrio Calipso. En la ciudad de Cali, la noche se transformó en un escenario de alta tensión. Una motocicleta robada estaba en movimiento, y el delincuente hacía todo lo posible por escapar, pero no contaba con las unidades de seguridad que, en coordinación con la Policía Nacional, estaban en su búsqueda con una herramienta infalible: el dispositivo GPS instalado en el vehículo. ¡Sácalo! Lo que comenzó como un simple robo
terminó en una espectacular persecución que mantuvo a todos en vilo. La motocicleta se movía a gran velocidad por las calles del barrio Calipso. Las unidades de reacción le seguían los pasos, mientras la ubicación en tiempo real guiaba a cada equipo a su posición. El agente informó a la central que estaba siguiendo de cerca la motocicleta. Mientras la perseguía a toda velocidad, solicitó que compartieran su ubicación con todas las unidades, enfatizando que no podían permitir que el sospechoso escapara. A medida que avanzaba, la tensión se intensificaba. ¡Apaguen el motor!, gritó uno de los agentes al operador del GPS. Al instante, la motocicleta dejó de responder, obligando al ladrón a abandonar el vehículo y continuar la huida a pie. Estación de la M913, enviar por al punto. Los agentes finalmente dieron alcance al sospechoso en una esquina. El hombre, desorientado y sin salida, intentó resistirse, pero fue rápidamente reducido por las unidades. Mientras era esposado, el criminal repetía una y otra vez que no había hecho nada ni tenía nada que ver con el hurto. Pero los oficiales ya tenían la motocicleta robada como prueba principal, abandonada unos metros atrás en el intento de fuga. El análisis posterior reveló que el sospechoso no estaba solo. El equipo señaló que este tipo de delincuentes rara vez actúan de manera independiente. Siempre cuentan con un grupo que los respalda, coordinando cada movimiento y planificando cuidadosamente las rutas de escape. Según testigos, otro hombre en una moto blanca lo acompañaba, pero logró escapar antes de que las autoridades pudieran interceptarlo. Lo que más llamó la atención fue el comportamiento del capturado. En su intento por evadir a las autoridades, incluso quiso despojarse de su chaqueta y zapatillas, dejando a muchos con la duda de si en estas prendas podía ocultar alguna evidencia de otros crímenes. La operación culminó con éxito al recuperar la motocicleta, que fue entregada a su legítimo propietario. Sin embargo, el caso dejó una incómoda pregunta en el aire. ¿Cuántos crímenes más podrían haber quedado sin resolver si este hombre hubiera logrado escapar? En este último caso, nos dirigimos al norte de Cali. Era el 9 de diciembre de 2023, cuando en plena acción, los agentes recibieron una alerta por un nuevo atraco. Un robo a plena luz del día. Un delincuente estaba llevando a cabo un delito en la zona y sin pensarlo, los agentes se pusieron en marcha para ayudar a su víctima. Con la adrenalina al máximo, comenzó una persecución vertiginosa por las calles de la ciudad. El ladrón tiró el morral con la intención de alejar las miradas de sus perseguidores, pero no funcionó. Las unidades ya lo tenían rodeado. Cada giro y cada callejón lo acercaban más a su destino. ¡Se cayó! ¡Quieto! Las imágenes captadas por las cámaras corporales de los oficiales muestran a los agentes y al equipo de recuperación en esos instantes claves. Lograron acorralar con destreza al sospechoso en el piso, pero este podía ser más peligroso de lo que se pensaba al comienzo. ¡El arma! ¡Está armado! ¡El arma! ¿Cuál el arma? ¡El arma! Un delincuente acorralado y con un arma en la mano es señal de que todo puede salir mal. El ladrón se prestaba para asesinar a sangre fría a los oficiales. No obstante, los uniformados eran más y lograron controlar al hombre capturado y ponerlo a disposición de las autoridades. La justicia, una vez más, triunfó.
Las imágenes de este ataque se viralizaron rápidamente, causando indignación en redes sociales y poniendo en evidencia la crueldad del ladrón, que no hubiese dudado en herir o incluso matar para lograr escapar. ¿Cuándo le hago entrega? Tengo un man acá. Traigan el bolso, ¿dónde está el bolso que robaron? Por milagro, este hecho no supo lamentar víctimas. En un país donde el robo de motocicletas ocurre cada hora, las historias de violencia y desesperación son tan comunes como las de esperanza y heroísmo. Las brutales persecuciones, los tiroteos y los enfrentamientos que se registran a diario muestran un panorama desolador, pero también evidencian la valentía de quienes luchan por combatir este flagelo. Sin embargo, los hechos delictivos siguen en aumento y el miedo persiste en las calles. Mientras tanto, los colombianos no pierden la esperanza de que algún día podrán manejar sus motos sin el constante temor de convertirse en la próxima víctima. Hasta entonces, las cámaras seguirán grabando estas escenas dignas de una película de acción, dejando un registro imborrable de una lucha que parece no tener fin. De esta manera, luego de haber conocido estos 4 episodios cargados de adrenalina y violencia en las calles colombianas, es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.